Guardia de la Juventud. En este caso hay que poner en contexto de que el pasado jueves la Procuraduría General de la República se vio obligada a emitir un informe sobre el comunicador Pablo Timoteo Ros, mejor conocido como Pablo Ros, que estaba siendo investigado por un caso de acoso sexual a una menor o de abuso sexual. Pero en este informe que se hizo público, inmediatamente las redes empezaron a hacer una serie de conjeturas, comunicaciones, incluso llegaron hasta publicar fotos de la menor, cosa que podría decirse, están violando, riñe con la ley, violando un derecho con que le corresponde a la niñez. Y precisamente sobre este tema vamos a compartir todos estos minutos con el licenciado Aneuris Mercedes, abogado y conocedor nato de esta ley y de estos casos que tienen que ver con abuso sexual. Así que bienvenido, señor Aneuris Mercedes, un placer para mí tenerlo aquí de nuevo en Gente Ready. Muy buenas tardes, señor Luis, gracias por la invitación a este prestigioso programa que se ve, se escucha, y a todas esas personas que están en casita viendo lo que sucede a esta hora, este día. Bueno, lo que yo quisiera, señor Adal, usted tiene la bienvenida también, sí, ¿verdad? Sí, es parte de nosotros. No, claro. Antes de que continúe, realmente en lo personal es un tema bastante difícil porque conocemos de muchos años al maestro Pablo Ros. Es lamentable la situación en la que está envuelto, pero no debemos callar las injusticias. Y creo y me identifico con esas personas que se sienten agredidas por esta situación. Usted me dirá, ajá, ¿y a qué viene esto? Porque en los últimos tiempos, la relevancia y la importancia de nuestro querido y hermano Pablo Ros ha tomado un repunte y hay mucha gente que está contento por su desgracia. No me siento identificado con la desgracia de nadie, pero sí me siento identificado con el dolor de muchas personas que le ha afectado directamente esta situación. Bueno, así es. Aneuris, es un caso ya público, incluso sí, hoy ya fue remitido a medida de coerción durante 3 meses. ¿Cómo podemos iniciar a hablar de este caso? Bueno, es un caso muy penoso. Violencia de género e intrafamiliar es muy delicado, pero más delicado es cuando se habla de abuso sexual, agresión sexual, que no es lo mismo, abuso sexual, agresión sexual y seducción no es lo mismo, porque el Código Penal Dominicano establece, y vamos a ver por qué el Ministerio Público decidió aplicarle lo que establece el artículo 332, numeral 1. Dame un segundito. Ahora que tú marcas el artículo 332-1, ¿verdad? Del Código Penal, vamos a poner en contexto a las personas para que pueda hacer, explayarte como deseas. El artículo 332-1 del Código Penal constituye incesto todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el 4º grado o por lazos de afinidad hasta el 3º grado. El artículo 332-2 dice lo siguiente: la infracción definida en el artículo precedente se castiga con el máximo de la reclusión, sin que pueda acogerse en favor de los prevenidos Lo leíste mal. Sí. Con el máximo de la pena menor. Okay. Léelo nueva vez. Se castiga con el máximo de la reclusión, dice. De la reclusión menor. Ok, no me habla de menor en el libro donde lo busqué, sin que pueda acogerse en favor de los prevenidos de ellas circunstancias atenuantes. Y ya viene el artículo 332-3 y así sucesivamente. Fíjate, Luis, te hablaba en principio de la agresión sexual porque hay que dividirlo en 3 partes.
Padre biológico. El padre biológico. El padre biológico. El padre biológico. Que no, o sea, porque cuando dice hablar con el padre es como si estuviéramos hablando de Pablo Ross. de Pablo Ross. No. No, el Pablo padrastro, Ross Pablo es Ross. el padrastro porque Sí. vive Correcto. convive con la madre de esta menor. Ellos viven en pareja, el padre y la señora, la madre. No. No. Tampoco. Claro que no, claro que no. Bueno, ¿Qué siga. sucede? Te decía en principio que el artículo 330 del Código Penal Dominicano establece muy claro qué es una agresión. Ok. Y dice que constituye una agresión sexual toda acción de carácter sexual con constreñimiento, amenaza, engaño, lo que tú decías, Sí, pero sí. es para que tú veas que el Ministerio Público, a mi entender, como especialista en la materia, a mi entender, quizás se pudo haber equivocado, pero hay una interpretación mayor que se le da. Claro. Y establece que la pena de este tipo de agresión sexual es concomitantemente a la pena de la violación. Entonces, el artículo 331 establece que constituye toda violación sexual aquella penetración por cualquiera de las vías, penetración sexual por cualquiera de las vías, con constreñimiento, amenaza, sí. utilizando las armas, y establece que las penas van desde 10 a 20 años. Disculpe, ¿qué es constreñimiento? Constreñimiento es que agarre a una persona y lo tenga como entre la espada y la pared. Ok. O me das lo que yo quiero. Es como o- presionarlo. Exactamente, es Ok. una presión, constreñimiento, es presión, amenaza o engaño. Engaño sería ofrecerle algo. En los mismos medios de comunicación se da esa situación que para introducir mujeres a diferentes espacios, sí, bueno, si no me das favores sexuales no te introduzco. No quiero decir que todo sea No, así, pero porque yo sé espérate, que no, usted no es así. sabía Usted que no eso es así. existía en la televisión. En la televisión existe todo. Yo que estoy en la televisión se lo puedo decir. Una preguntita que me surge a lo rápido, así. Entonces, la medida de coerción que le dicta el tribunal, ¿verdad? El juez. El juez, como medida cautelar, ¿es blanda o es justa o es injusta? Te voy a decir algo sobre Ay. lo que tú acabas de decir. Es justa la medida de coerción porque... 3 meses. Te voy a ¿Y si le explicar. hace un Juan de Machepa? No. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Ok. Lo mismo 3 meses. Si hubiese sido un Juan de Machepa, lo mismo 3 meses. Te voy a explicar por qué. La medida de coerción estaba pautada, creo que era para el viernes Ok. o el sábado. El juez José Alejandro Vargas, haciendo uso de la prerrogativa, que entiendo que fue eso, basándose en el artículo 287 del Código Procesal Penal sobre el anticipo de prueba. Ok. Supongo que no quiso confiar en el informe psicológico primordial de la niña. Ok. Porque al momento de depositar una medida de coerción ya es porque hay un informe psicológico, Exactamente. porque la niña fue evaluada. Ok. Quizás el juez, a petición de los abogados, quizás ¿De quiso los establecer- abogados de quién? ¿Del acusado? Del imputado, Del exactamente, imputado, de sí. Pablo Ross. Quizás quisieron evaluar la niña a fondo, evaluarla en cámara Gelser, me imagino Sí, que fue en sí. cámara Gelser, y posteriormente las declaraciones de la niña se corroboran con las declaraciones anteriores. Tu madre no se puede enterar. Si tu madre se entera, yo la mato. O otra clase. Eso complica Bueno, más todavía. eso la cosa. complica déjame más. decirte que Eso en las complica últimas más. noticias que vi hace 25, media hora, antes de venir al canal, en un noticiero decía que la niña decía que él la amenazaba con decirle a la mamá lo que ella hacía con el novio. Eso lo oí Ok. en un noticiero. Entonces, ¿Que la quiere niña decir- qué? Dio la declaración de que él la amenazaba con decirle a la mamá que él le decía Que ella tenía relaciones con su novio. con su novio, que él la amenazaba con decirle que le iba a decir a su mamá lo que ella hacía con su novio y le exigía no sé qué favor. Ahí hay constreñimiento, ahí hay Entonces, constreñimiento. ahí se complica el asunto. Ahí se agrava porque el código acuerda muy claro, el código penal, que es de 10 a 15 años. Sí. Y si utilizó arma Ahí es. o quizá más amenaza en el transcurso de ese tiempo, entonces estamos hablando de 10 a 20 años, de 10 a 20 años de reclusión mayor. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, hay que tener mucha cuenta a la hora de hablar ante los medios de comunicación, Eso sí es verdad. nosotros como abogados, a la hora de defender nuestros clientes. Porque el abogado Yepes, lo pude ver en el periódico hoy, decía que
quizá pudo haber un acercamiento inapropiado por parte de Pablo Ros hacia la niña. Entonces, cuando decimos un acercamiento inapropiado, ya estamos automáticamente involucrando, vinculando a nuestro imputado. Eso es así, cosa que no debió hacerla, porque hay que recordar, no todos casos de supuestos acosos, de supuesto acercamiento inapropiado, pero que ya, si le falto a las damas, me excusan, es lo que escuché, que hay muchas niñas que ya desde temprano tienen relaciones con su novio, con su yo, que entonces cuando pasa con un adulto, al adulto es que cobra la mayor parte. Mira, Adal, te voy a arrojar luz, te voy a aclarar. La emancipación no se ha obviado. No se ha obviado, no, claro que no, porque la emancipación es cuando tú te casas. Okay. Cuando dos menores se casan o un adulto con un menor, pero que tiene que tener, ese adulto tiene que tener la aprobación de los padres del menor para poder obtener la emancipación. Y regularmente eso no se da, por eso es que voy a entrar en tu tema. Regularmente eso no se da porque como hoy en día se está viendo que es una fuente para adquirir dinero, entonces lo que hacen es que le meten una denuncia. Te meto la denuncia, entonces te forzo a que tenga que llegar a un acuerdo conmigo, después si quieres te casas con ella. Eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que pasa. Y tuvimos ya un caso de un amigo, colega, comunicador, Zapata Sánchez. Exactamente. Ya hay una jurisprudencia en ese caso, y ella es su esposa y él tuvo que durar 4 años preso. Sí, entonces, por otro lado, mira, cuando sucede este tipo de situaciones, uno lee, estuve leyendo y he leído muchos libros, entre ellos uno que me gusta bastante, Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Y él decía muy claro que cuando tú vas en declive, aparecen muchas personas que van a querer terminar de reempujarte hacia la barranca. ¿Qué sucede? Cuando sucede este tipo de situación, salen los denunciantes hasta debajo de la tierra. Ahí quería llegar. Excelente, excelente esa parte, Aneuris. Cuando dos comunicadoras han salido hablando de este caso, no del caso de la niña, pero relativo al caso, de que fueron acosadas, que una serie de cosas, ¿qué poder tiene eso ante la ley o ante el juez, si es válido, si tiene que tomarse en cuenta o no? Porque ¿por qué no lo hicieron en aquel entonces? Esa es la pregunta. Precisamente, mira, ese tipo de denuncia no es válido ya, porque todo el mundo sabe y los mismos jueces saben que ellas lo están haciendo porque sucedió una primera vez y no lo denunciaron. ¿Por qué si él la había acosado, no lo habían denunciado? Muchas veces, muchas mujeres, y me voy a situar en la mentalidad de la mujer, no lo hacen. Bueno, es una figura importante, una figura pública, a mí no me van a creer, se va a ver afectada mi moral como mujer, se va a ver afectada mi dignidad, mi familia. Voy a tener problemas con mi esposo. Mi esposo. Yo no me voy a enfrentar a ese claustro de los medios de comunicación de que me estén investigando y al final yo voy a quedar como la mala. Muchas veces prefieren guardar silencio y quedarse tranquilita, hasta que pero explote. Cometen un error mayor, porque para mí no hay ningún tipo de credibilidad. Exacto. Porque yo puedo entender que están haciendo leña del árbol caído. Sí, sí. Tú dijiste ahorita, voy a hablar algo como un poquito profundo, porque yo manejo este espacio, manejo jóvenes, adultos, pero sobre todo mujeres y muchachas jóvenes. Tú dices, o sea, tú eres un abogado, pero también eres comunicador, porque manejas también programas de televisión y eres una figura pública. Sí. ¿Cómo es posible que un juez, ante una denuncia X de una persona, entiéndase, mujer, hacia un hombre, sea por acoso, sea por constreñimiento, todo lo que tiene el código, tenga que uno presentarse ante los medios de comunicación esposados que te están acusando, si todavía no se tiene ni siquiera la realidad de que si eso fue cierto o no? ¿Cuál es el parámetro que usa un juez para entonces decir, bueno, vamos a ver qué pasa? O sea, tú vas y me denuncias como mujer, pero ya me denunciaste y ya te dan una orden de arresto y me trancan y eso. ¿Qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa, Luis? Se trata de una figura pública, no se trata del hijo de Machepa.
Cuando el hijo de Machepa, aquí está cayendo personas presas, hombres adultos, Sí. por relaciones con menores Ay, de ay, edad, ay. todos los días. Todos los días. Todos los días. Pero ¿qué sucede? No hay relevancia, no es un tema de noticia. Exactamente. Ahora, caes tú Dios me preso, libre. automáticamente, Dios me ni Dios libre, lo quiere, vienen los medios de comunicación, caigo yo, por ejemplo, mira, le tocó a Pablo Ross, porque es una figura pública, Sí, sí, hay sí, que ver qué es lo que sucede, y cuando tú te conviertes en figura pública, todo eso empieza a suceder automáticamente. Mira, ahorita dejé un tema de lado, que fue el de la seducción. Ya. Mira, se parecen, todos se parecen por la definición que da el mismo Código Penal. Ok. La seducción es la siguiente: cuando una persona adulto sustrajere, óyeme esto, sustrajere de su casa con engaño, amenaza, con Sí. treñimiento, con chantaje, la sustrajere de su casa para llevársela, ahí hay una seducción. Ya. Si es menor de 18 años, Ay, ay, ay. ahí hay una Espérate, seducción. menor de 18 años. De 18 quiere años. decir 17, puede decir 17 y 8 meses. 17, exactamente, 17 y Si 8 tiene meses. 17 y 11 meses, todavía es Todavía menor. es Es una menor hasta que no cumpla los 18 años, el mismo día, la misma hora que nació, es una menor. Es una menor. ¿Por qué? Porque, oye, ¿qué es lo que está pasando? Recuerda que la mayoría de edad, según la Constitución de la República, es 18 años. 18 años. Y hasta que esos 18 años no llegan, tú no tienes capacidad mental para decidir. Ya, ya. Y por eso es que Claro, en el papel. tanto el Código Penal... Pero ahí es que entramos, caemos a lo que te decía ahorita. Hay muchas niñas que tienen más mentalidad, una mentalidad muy abierta, y me excusan por la expresión que voy a decir, que están desacatadas en esos barrios marginados. Muchas niñas que ya tienen de 15 años con 3 niños y siguen siendo niñas para la sociedad. No, Para la sociedad no, para la ley, espérate. Adán. Para la ley. Espérate, para la dime, ley. explícame eso ahí. Una muchacha que tenga menor de edad, Ajá. que tenga 2 muchachos, que tenga un muchacho, y yo tengo una relación con esa joven, ¿también me cabe lo mismo? No, se presume que hay emancipación porque ya tiene hijos. Ok. Por ejemplo, la semana pasada tuve un caso que al padre lo llevaron y lo condenaron a pagar una manutención alimenticia. Ok. Cuando él paga la manutención alimenticia, dura 4 meses pagando la manutención alimenticia, sucede lo siguiente: la niña no sé cómo decirlo, si es que se casa o se va con un muchacho. Se fue con otro. Se fue con un muchacho, se casó con un joven. ¿Qué sucede? Automáticamente el padre deja de pagar Ya. la manutención. ¿Por qué? Porque la ley acuerda y la misma sentencia en su parte infine establece claro que deja de pagar manutención cuando ella cumple la mayoría de edad, que es 18 años, o Ok. cuando se emancipa. Ella se emancipó, no legalmente porque debería estar casada, Ok. pero ya está emancipada y es voz populi, voz Ok. populi. ¿Qué sucede? La madre de la menor fue y retiró una orden de arresto para agarrar a la persona presa. Ay, ay, ay. Pero era hija de él. Hija Sí, de su papá. hija de mi cliente, claro que sí, su papá. Pero ¿qué sucede? Cuando llegamos a la fiscalía, automáticamente hablamos con la fiscal, le explicamos, le dijimos que le preguntara a la madre si ella se había casado. Y dice la madre, sí, ella vive con un muchacho, incluso está embarazada. Automáticamente la fiscal tuvo que estatuir y decidir y decir, no, pero ya hay una emancipación. Yeah. Quizás no de derecho, pero sí de hecho. Ya a él no le Ok. corresponde pagar manutención. Y eso es lo que está sucediendo, Adal, sobre la pregunta que tú me hacías. Ok. Claro. Mira, yo creo que si la periodista hubiese denunciado en aquellos ¿Tú momentos, te refieres a Milagro Veras o a, no, o a Fior? no sé, ni me interesa el nombre, pero Quizás no lo hubiese creído. de ella. sí, pero porque la he escuchado, pero creo que si ella hubiese tenido la responsabilidad de en aquellos años plantarse y denunciar, esto no hubiese sucedido. No le estoy echando la culpa a ella, sino lo que... Ada, yo pienso que la moral y la dignidad de esa... Fíjate, cómo la mentalidad de la persona en un momento se neutraliza y trata de protegerse, pero en otro momento sale al desnudo. Sale al desnudo. A mí me dijo una persona, la cual admiro y respeto mucho, una mujer. Sí. Me dijo, uno nunca puede dejarse ver el refajo. Ya. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso?
Fíjate, esas mujeres que hoy en día están denunciando a Pablo Ross, Sí. en principio no lo hicieron por proteger lo que ya yo decía en principio. Ok. La dignidad, Sí, su su dignidad, moral, su que no se viera matrimonio, su trabajo. porque no le van a creer, Sí. porque Pablo Ross es una Sí. figura pública. Pero ellas se están haciendo más daño ahora. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Porque ahora ya nadie le cree, porque todo el mundo lo primero que va a decir no es haciendo leña del árbol caído. Exactamente. Como Pablo Ross ya está muerto moralmente, Sí, porque sí, es sí, una sí. muerte moralmente. Sí, sí. No Mira, levanta cabeza jamás en su vida. Ahora viene otro proceso. Ya él está Subyúdice. 3 meses, va a tener que De cumplir el coerción. najayo, ¿verdad? En el proceso de esos 3 meses, la fiscalía va a tener que demostrar Sí. todas las pruebas habidas y por haber antes de llevarlo a un juicio. Ese es el proceso que viene. Entonces, vamos a imaginarnos que terminan los 3 meses y la Procuraduría presenta las pruebas. ¿Cómo pudiésemos darnos cuenta de que las pruebas son fehacientes y son verdaderas? Lo que pasa es que la Procuraduría, o sea, la Procuraduría Fiscal Especializada, Violencia de Género, las pruebas que va a levantar es sobre la base del informe psicológico que ya le hicieron a la niña, porque la niña es la misma prueba. Sí. Esa es la propia prueba, la niña. Ahora, van a adherir otras pruebas. La del Adán. legista. Exactamente, esa es una prueba Sí. por excelencia, la del legista, que si tiene defloración antigua o reciente. o No, si ya tuvo- se dijo que es antigua. Ok, entonces hay concatenación con lo que se decía en Doctor, principio del informe. perdona, Neuri, vámonos estamos hablando con un público Ok. con concatenación. ¿Cómo No, fue con que Sí, dijiste? hay Concatenación. concatenación sobre Exacto. lo que dice el informe psicológico a lo que dice el informe del médico legista Sí. que hay desfloración antigua. ¿Qué le quiero dejar dicho con eso? Recuerden que la acusación está versando de que él tenía 4 años. Exactamente. Ay, Desde que ella tenía 12. Sí. Entonces, la Ay. acusación versa, por eso es que es desfloración antigua. Ay. Y ahí el asunto se agrava más. Que Pero no fue el novio que ella tenía. Bueno. Diría porque el novio, ella tiene 2 años con el novio. hay que podemos determinar. afirmar. No, hay, pero que ella hay tiene que 2 años con el determinar. novio. Hay que determinar, pero hay una solución. Hay una solución. Si bien el caso es de acción pública per se, porque los casos que envuelven a los niños, niñas y adolescentes es el Estado el responsable y por eso es de acción pública per se. El Código Procesal Penal fue modificado por la Ley 1015 y establece muy claro que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes y en aquellos casos en los que vinculan a mujeres sobre violencia de género, se admite el desistimiento si la víctima lo dice en voz en el tribunal, aparte de que lo lleve por escrito. Ok. Si ellos llegan a un acuerdo, es posible, por las relaciones que tiene Pablo Ross, la ayuda que le quieran dar los jueces y también la misma fiscalía, pueden llegar a un acuerdo, hacer un desistimiento de esa querella y se le admite. Ahora, Pero no, excúseme, no queda empoderada fiscalía como en otros casos. la fiscalía queda empoderada, pero hay que ver cómo van a manejar eso, porque en un caso de acción pública poco importa de que la víctima ya firme un desistimiento. Ok. Ahora bien, tendrían los abogados que enfrentarse a la fiscalía y llevarla a la psique de que quizás Pablo Ross es una persona trabajadora y la trayectoria y el background de Pablo Ross puede ayudar. Ahora bien, si la fiscalía decide que no, que independientemente del desistimiento de esa querella va a seguir con su acción, bueno, ahí se pone un poquito incómoda la situación, porque si bien es cierto que se admite el desistimiento en los casos de niños, niñas, adolescentes y que envuelvan a mujeres en el asunto de violencia de género, no menos cierto es que sí, el código es claro, Ok. que si el denunciante o el querellante no asiste a la audiencia, no se hace representar por un abogado, no deposita una querella, entonces ahí lo que va a suceder es lo siguiente, que el Ministerio Público tiene que salir automáticamente. Ok. Fíjate, los abogados que están viendo, están entendiendo que es lo que estoy diciendo, porque la gente común y corriente quizás no, pero aquellos abogados duchos en la materia pueden entender lo que estoy diciendo. Mira, el artículo 31 del Código Procesal Penal establece muy claro cuáles son aquellos casos de acción pública e instancia privada. Este es un Ok. caso de acción pública per se. Ya. Pero inmediatamente el legislador me dice en la ley 1015 que
pueden desistir las víctimas de violencia de género y que envuelve a niños, niñas y adolescentes, entonces se convierte en un caso de acción pública en instancia privada, automático, psicológicamente, Ya, analizándolo sí. así y utilizando la máxima de experiencia y la interpretación jurídica. Eso es lo que estoy haciendo. Exactamente, Debiera el juez darle la libertad si aparece un desistimiento, pero si la víctima dice que va a llegar a las últimas consecuencias, entonces hay que ver, porque recuerda que no tenemos muchos detalles a mano. Hay Sí, que ver sí. si fue con amenaza, si utilizó armas, si fue con constreñimiento para poder llegar a la agresión sexual que quizás pudiera el Ministerio Público estarle endilgando. Entonces, Bueno, Mira, estamos definitivamente ante un caso que no es del otro mundo, pero es un caso que hay un comunicador envuelto. no, ¿y qué comunicador? Exacto, pero esto en todos los barrios, en todos los lugares de este país, están pasando casos como ese, no salen a la luz pública. Mira, yo creo que la justicia dominicana tiene un gran reto con este caso. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué digo esto? Por la influencia del imputado. afirmativo, sí, es la realidad. La justicia, vuelvo y repito, Es la tiene una gran oportunidad de demostrar si aquí se está haciendo justicia. ¿Quiere que te diga algo? Pero cuando tú hablas de justicia, ¿a qué te refieres? Al tren de justicia. Porque- Ya tenemos, porque, claro, los fiscales tienen que demostrar que él es culpable y los jueces tienen que dar sentencias si lo encuentran culpable. Pero el juez Alejandro Vargas. Ese es de primera instancia. ya él... No, el juez Alejandro Vargas sale de escena. El Ya. juez Alejandro Vargas nada más es de medida de Es de coerción. coerción. Ahora, él es coordinador de los juzgados de la instrucción. Exactamente. Él, si quiere, Bien. puede apoderarse cuando el caso vaya a instrucción. Mira, otra cosita que quería decir brevemente. El caso de Pablo Ros no es un caso del otro mundo. Es un caso igualito que cualquier otro. ¿Qué sucede? Que es Pablo Ros. Exactamente. Es lo que Ana, hay es que 5, Claro. en un programa que tenemos hablando de derecho y más. Entonces les recordamos nuestro teléfono hermano canal Sport Vision. 809-266-6240. Ahí me pueden sintonizar Repítelo para otra cualquier vez. consulta. 809-266-6240 para cualquier consulta. Ya, para terminar, una preguntita freca. Yo manejo tantas mujeres aquí, tantas chicas y tantos tigres. ¿Qué tú me recomiendas que haga para que no vaya una de estas mujeres a inventarse algo? Claro, yo estoy libre de pecado, pero como que hay que tomar prevención, porque si esto es así, yo voy a dejar esto mejor. el que la hace, Luis. que la pague. Bueno, por Luis, eso te digo. te voy a decir algo. La Constitución de la República, en su artículo 40.14, establece muy claro: la persecución penal es personal. Ay, A nadie se le puede conocer medida de coerción sino por su propio hecho. Ya. Así es que ellos son Bien. mayores de edad. Bueno, señores, el aplauso merecido, ¿verdad? Para nuestro queridísimo Aneury Mercedes. Gracias. Edificados, hemos edificado al país con todas Así estas mismo es, informaciones. así mismo No se había hecho un programa como este. Y aquí, y hay que reiterar que el que la hizo la debe pagar, pero el que no la hizo, Que no la pague, que no pague nada. mira, a propósito, dame cámara. Quiero enviar un saludo especial a mi hermano y amigo, Pedro Jiménez. Eso, mi Que- hermano y mi amigo también. que le está dando seguimiento a este espacio.